Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar de uno de los pasajes de la vida de Jesús, ¿no? De uno de los apartes que están ahí en el documento bíblico, y me refiero exactamente al pasaje de los demonios y de los cerdos, el hato de cerdos, una enseñanza que me parece muy interesante y está relacionada con otros pasajes, pero sobre todo con el reino de los cielos. Vamos a ver qué significa todo esto. Por acá tenemos la cita, esto es en Mateo capítulo 8. Jesús expulsa unos demonios. Entonces navegaron al otro lado del lago, a la región donde vivían los gerasenos, frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, se encontró con un hombre que venía del pueblo. El hombre estaba poseído por unos demonios. Hacía mucho tiempo que andaba desnudo y no vivía en ninguna casa, sino entre las tumbas. Cuando el hombre vio a Jesús, cayó ante él gritando muy fuerte: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu maligno que saliera del hombre. Muchas veces se había apoderado de él y a veces terminaba en la cárcel encadenado de pies y manos, pero el hombre siempre rompía las cadenas. El demonio lo hacía vagar por lugares solitarios. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él contestó: Legión. Dijo esto porque muchos demonios habían entrado en él, y ellos le rogaron a Jesús que no les diera orden de irse a la oscuridad eterna. Había muchos cerdos comiendo en el cerro. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, y él los dejó. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Todos los cerdos se echaron a correr pendiente abajo por el barranco, cayeron en el lago y se ahogaron. Los encargados de cuidar los cerdos vieron lo que había pasado y salieron huyendo a contarlo en el pueblo y en el campo. La gente salió a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y encontraron al hombre del que habían salido los demonios sentado a sus pies, vestido y en sano juicio. La gente tuvo miedo. Los que vieron lo ocurrido les contaron a los demás cómo había sido sanado el hombre que tenía demonios. Entonces los de la región de Gerasa le pidieron a Jesús que se fuera porque estaban llenos de temor. Así que Jesús subió a la barca para regresar a Galilea. El hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo dejara acompañarlo, pero Jesús le dijo que se fuera. Regresa a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De esta forma, el hombre se fue y le contó a todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la cita, esta es la historia del momento en que Jesús saca los demonios de un hombre que estaba completamente poseso. Estaba sin ropa, estaba sucio, estaba en la calle, es decir, estaba en la inmunda este hombre, atormentado por esos demonios, por los vicios, completamente destrozado. Pero en el momento que tiene un encuentro, bueno, acá en el símbolo con Jesús, pero el encuentro es con el Cristo saca sus demonios, los echa fuera. Y los demonios terminan yéndose a unos cerdos que se tiran por un barranco y se mueren. Y el hombre queda completamente recuperado y empieza a contar lo que había vivido. Esto es una historia que tiene muchos símbolos y sobre todo tiene una enseñanza muy profunda que ahora pues lo vamos a reflexionar. Además de esto, hay una cita relacionada que es Mateo capítulo 7 versículo 6, que ya nos empieza a dar algunas pistas de qué significa todo esto. En Mateo 7:6 dice: No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces aquí hay referencias a animales, tanto en la cita anterior cuando se mencionan a los cerdos y aquí se menciona a los perros y también a los cerdos. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿y qué quiere decir Jesús aquí? ¿Será que los animales son malos? ¿Qué pasa con estos animales que los está comparando con demonios o con cosas negativas? Y bueno, esto para complementarlo, para entenderlo, yo les recomiendo que se vean el video que hice acerca de los Goyim, porque ese término Goyim tiene también relación con lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Entonces, en la cita anterior y en esta está haciendo referencia a que los cerdos están relacionados con demonios y también enseña que desprecian aquello que tiene un alto valor, como las perlas. Es decir, darle una perla a un cerdo, pues lo va a tratarla como cualquier basura. Entonces eso para que lo tengamos en cuenta. En otra cita, en este caso en Mateo 13, 45-46 dice lo siguiente. El título es La perla
de gran precio. Entonces, menciono esta cita ahora para relacionarla con la anterior, donde mencionaba que no se le debe dar perlas a los cerdos. Aquí ya nos empieza a explicar un poco qué significa la perla. Todo esto en la simbolociencia que enseñó el Cristo, una simbolociencia que invita a la interpretación y que tiene un mensaje que busca dejarle una enseñanza al hombre para su transformación, porque la simbolociencia es distinta a la simbología. La simbología, por ejemplo, es la que usan los masones, los Illuminati. Símbolos que detrás tienen un significado también, pero ese significado busca manipular, busca engañar, busca controlar. Esa es la simbología, es el símbolo de las logias, simbología. La simbolociencia son enseñanzas que van codificadas al espíritu humano. Así que esa es la diferencia. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Aquí está el símbolo de la perla. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí hace una relación entonces de la perla, el valor que tiene esa perla en el símbolo, con el reino de los cielos. Entonces, ese mercader, que es otro símbolo, que es el que busca tesoros, cuando encuentra la perla, que está relacionada con el reino de los cielos, es capaz de vender todo lo que ha comprado, todo lo que ha conseguido en su búsqueda, por esa única perla preciosa. Entonces, relacionemos esto con la búsqueda espiritual del ser humano. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos comprado, no hemos buscado, nos hemos esforzado por obtenerlas? Conocimientos, rituales, libros que consideramos sagrados. Hemos ido quizás a lugares donde supuestamente hay espiritualidad. Todo eso es la mercancía, ¿no?, que hemos comprado para nuestro espíritu, para un supuesto avance espiritual. Las personas que se gastan muchísimo dinero en conferencias de grandes gurúes que les van a enseñar las claves de la espiritualidad. Personas que van en viajes muy lejanos para ir a lugares donde hay una supuesta conexión espiritual. Las cosas que compramos, objetos, piedras preciosas, rosarios, bueno, no sé, toda esa cantidad de artilugios para una supuesta conexión espiritual. Todo el tiempo que hemos dedicado en esa búsqueda, hemos integrado religiones, sectas, filosofías. Todo eso hace parte de ese comercio de la fe, ese comercio del espíritu. Y nosotros somos los mercaderes. Pero en el momento que encontramos las verdaderas enseñanzas espirituales, que nos devuelven la verdadera identidad, que nos hacen comprender dónde está el reino de los cielos, entonces ese mercader, que en el símbolo somos nosotros, somos capaces de vender toda esa falsa espiritualidad que hemos cosechado en nuestra vida por esa única perla de gran precio, que es nuestro propio desarrollo interior, el reino de los cielos. También les recomiendo los videos donde he hablado sobre el misterio del reino de los cielos y dónde está ubicado. El hombre que logra comprender eso, que sabe dónde está su verdadera esencia, deja todo atrás por esa perla. Y como decía en la cita anterior, esa perla debemos evitar entregársela a los cerdos, que a su vez los cerdos la van a despreciar y están relacionados con demonios. Eso para que lo tengamos en cuenta. Pero hay un documento que en este caso no es de la Biblia, sino que es un documento apócrifo que se llama Hechos de Pedro y de los 12 apóstoles. Este documento relata algunos hechos, ¿no?, algunas experiencias que tuvieron los apóstoles luego que Jesús muere en la cruz y resucita. En varias ocasiones Jesús se contactó con ellos, o el Cristo se contactó con ellos, y bueno, les dejó varias enseñanzas. Este documento se encontró en Nag Hammadi, dentro del mismo descubrimiento que también se halló el libro secreto de Juan, que también fue una información dictada por el Cristo luego de haber resucitado. Por acá nos dice así: nos hicimos a la mar, nos sentíamos unidos en nuestros corazones, estábamos todos dispuestos a ejecutar el misterio que el Señor nos había encargado, y llegamos a un acuerdo entre nosotros. Bajamos al mar en un momento oportuno, dispuesto por el Señor. Encontramos un navío fondeado en la costa preparado para partir, y hablamos con los marineros si podríamos embarcarnos con ellos. Mostraron con nosotros una gran amabilidad, según lo dispuesto por el Señor, y ocurrió que cuando partimos navegamos un día y una noche.
Luego sopló sobre la nave un viento contrario que nos arrastró hacia una pequeña ciudad, en una isla, situada en medio del mar. Yo, Pedro, pregunté el nombre de la ciudad a algunas personas del lugar que se hallaban en el muelle. Nos respondió un hombre de aquellos y nos dijo el nombre de la ciudad, que era Inhabitación, es decir, fundamento, paciencia. Su alcalde se hallaba en el muelle portando una palma en la mano. Y ocurrió que cuando desembarcamos en tierra con el equipaje, entré en la ciudad buscando consejo sobre un alojamiento. Es decir, ellos en su proceso de expandir el mensaje y la enseñanza del Cristo, terminaron en esa ciudad y bueno, iban a buscar alojamiento, en este caso Pedro y algunos de los apóstoles. Salió un hombre que llevaba una vestidura ceñida sobre sus lomos y un cinturón dorado que la ajustaba. Entonces anotemos esos símbolos porque están muy relacionados con lo que dice el primer capítulo de Apocalipsis. El que le dicta el Apocalipsis a Juan estaba vestido de la misma forma. Vamos a verlo por acá. Dice en el Apocalipsis capítulo 1 desde el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Los mismos símbolos o el mismo atuendo del personaje del apócrifo. Vamos a verlo por acá para que comparemos. Acá dice lo siguiente: salió un hombre que llevaba una vestidura ceñida sobre los lomos y un cinto dorado que lo ajustaba. Llevaba un blanco sudario recogido alrededor del pecho. Y acá en Apocalipsis dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, que el personaje que estaban viendo los apóstoles era de la misma jerarquía de aquel que le dictó el Apocalipsis a Juan. O bueno, para decirlo más directo, era el mismo. Era el Cristo. Dice por acá que le llegaba hasta los hombros la vestimenta y que cubría su cabeza y sus manos. Yo contemplaba a ese hombre porque era hermoso en su forma y figura. 4 zonas de su cuerpo miraba: las plantas de sus pies, una parte de su pecho, las palmas de sus manos y su rostro. Esto es lo que pude ver. Había en su mano izquierda una caja de las que suelen emplearse para libros y un bastón de estoraque en su derecha. Su voz resonaba pausadamente mientras gritaba en la ciudad: perlas, perlas. Entonces aquí ya tenemos el símbolo. Primero, el hombre que vieron, que no lo reconocieron, pero era el mismo Cristo. En una de las ocasiones donde él se le aparece a los apóstoles, los contacta para dejarles enseñanzas. Y aquí aparece el símbolo de las perlas, que recordemos que la perla está relacionada con el reino de los cielos, que a su vez hay que evitar dársela a los cerdos, que están relacionados con demonios. Yo pensé que era un habitante de aquella villa, le hablé así: hermano mío y compañero. Me respondió: bien has dicho, hermano mío y compañero, ¿qué deseas de mí? Le respondí: busco un alojamiento para mí y para mis hermanos, ya que somos forasteros. Él añadió: por eso también yo me he apresurado a decir hermano mío y compañero, porque soy un extranjero como tú. Cuando hubo dicho estas palabras, gritó: perlas, perlas. Y entonces aquí es donde viene la enseñanza, ¿no?, de este documento. Oyeron su voz los ricos de aquella ciudad. Unos salieron de sus habitaciones más ocultas, otros, por el contrario, lo contemplaron desde las habitaciones de sus casas, y otros miraban desde las ventanas superiores, pero vieron que no podían conseguir nada de él, porque no llevaba alforja ninguna sobre sus espaldas, ni envoltorio ninguno entre su vestidura o sudario. A causa de su desprecio, ni siquiera le preguntaron, y él, por su parte, no se reveló a ellos. Los ricos se volvieron a sus aposentos mientras decían: este se burla de nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Porque aquí es donde ya la simbolociencia comienza a aparecer. Recuerden cuando mencionaba que el tema del mercader, que empieza a comprar artilugios, mercancías, que para él tienen mucho valor, pero en el momento que encuentra la perla de gran precio, vende todo para quedarse solo con ella, que a su vez está relacionada con el reino de los cielos. ¿Quiénes son los ricos? Los ricos son los que creen en el símbolo, creen tenerlo todo a nivel espiritual. Son los que de pronto tienen los libros
más importantes para ellos, ¿no? Documentos sagrados, entre comillas, o son aquellos que tienen contacto con pastores, con gurúes, o que tienen muchos años en su religión, o que han sido bautizados, bueno, un sinnúmero de rituales, que han tenido experiencias metafísicas, paranormales, espirituales, es decir, que tienen un repertorio de supuesta sabiduría espiritual y que, bueno, ya se creen que están salvos o que lo tienen absolutamente todo. Y cuando ven a un personaje ofreciendo perlas, que es la perla de gran precio, el verdadero conocimiento espiritual, que hacen, se asoman, lo miran con desprecio, creen que no tiene nada más para ofrecerles porque ellos supuestamente lo tienen todo y simplemente dicen: este se quiere burlar de nosotros, porque piensan esos ricos que ellos tienen el tesoro ganado, pero realmente lo que tienen es una falsa espiritualidad. Por eso, como dice ahí, este personaje no se les reveló a ellos. ¿Quién no se les reveló? El Cristo. Pero no creamos solo que es una situación externa, ¿no? También es una condición interna, porque internamente nosotros pensamos que lo tenemos todo a nivel espiritual, y en esa condición no permitimos que nuestra voz interior aflore y nos enseñe el camino correcto para nuestro espíritu. Preferimos escuchar al pastor, al gurú, preferimos escuchar de cuantos videos o conocimientos hayan por ahí que nos van a decir supuestamente la verdad, pero pocas veces nos detenemos a escuchar al Cristo interior que nos está gritando: perlas, perlas, que realmente es la conexión con nuestro propio ser, y eso es lo que Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, está dentro del hombre. Solo que nos han hecho creer que está por fuera y además nos hacen pagar por él. Y acá hay otra enseñanza. Los pobres de la ciudad escucharon su voz y salieron hacia el hombre que vendía las perlas. Le dijeron: por favor, muéstranos una perla para que al menos podamos verla con nuestros ojos, ya que somos pobres y no tenemos el dinero de su precio para entregártelo. Enséñanosla, sin embargo, para que podamos decir a nuestros camaradas que hemos visto una perla con nuestros propios ojos. Y estos pobres que describe allí no son pobres de dinero, ¿no? Porque recuerden que estamos hablando de símbolos. Estos son los pobres de espíritu, o más bien los de la humildad espiritual, que no tienen nada de todas estas parafernalias de ofertas religiosas, ofertas filosóficas, metafísicas, que no tienen los recursos quizás para irse a grandes retiros espirituales, para ir a las grandes conferencias que cuestan un dineral de estos supuestos iluminados, que no tienen nada de eso. Pero cuando escuchan el mensaje que trae el verdadero conocimiento espiritual, que no se viste de toda esa pompa y toda esa parafernalia de falsa espiritualidad, sino que ese mensaje llega sencillo, diáfano, con palabras sencillas para todo aquel que quiera escucharlo, estas personas que tienen esa humildad espiritual sí prestan atención y sobre todo son capaces de poder escuchar la voz de su interior con mucha mayor frecuencia, porque no están distraídos con todo ese mundo de la falsa espiritualidad y pueden detectar fácilmente las verdaderas perlas del conocimiento que realmente les ayudan a crecer. Y el hombre les respondió así: si es posible, venid a mi ciudad, no solo la mostraré ante vuestros ojos, sino que os la daré de balde. O sea, no solo les muestra la perla a estos humildes de espíritu, sino que les dice: toma, todas estas perlas son de ustedes, porque han valorado y apreciado ese conocimiento. Los pobres de aquella ciudad escucharon sus palabras y replicaron: puesto que somos mendigos, sabemos que nadie acostumbra a regalar una perla a los mendigos, quienes suelen recibir alimentos y calderilla. Ahora bien, lo que deseamos obtener de tu bondad es que nos muestres la perla ante nuestros ojos. Así podremos decir con orgullo a nuestros camaradas: hemos visto una perla con nuestros ojos, ya que tal cosa no sucede entre los pobres, especialmente mendigos como nosotros. Y el hombre volvió y le respondió: si es posible, venid a mi ciudad. No solo le enseñaré la perla, sino que se la daré. Les repitió nuevamente lo mismo. Los pobres y los mendigos se alegraron a causa del mercader. Los hombres de la ciudad preguntaron a Pedro sobre las penalidades del camino. Pedro respondió contándoles lo que había oído de las dificultades del camino, puesto que experimentarían esas penalidades en su ministerio. Luego dijo Pedro al hombre que vendía la perla: deseo conocer tu nombre y las penalidades del camino hasta tu ciudad.
porque somos forasteros y siervos de Dios, y nos es necesario extender la palabra de Dios en toda ciudad pacíficamente. Respondió el hombre: si preguntas por mi nombre, es Litargoel, que significa piedra liviana, esa es la perla, que brilla como los ojos de una gacela. Y la vía hacia la ciudad sobre la que me has preguntado te la mostraré también. Es decir, aquí va a enseñar cuál es el camino y las dificultades que conlleva buscar esa perla de gran precio, en medio, ¿no?, de todo este mundo de falsa espiritualidad. Cualquier hombre no puede ir por ese camino, salvo el que haya renunciado a todo lo que posee. ¿Recuerdan la enseñanza del mercader, ¿no?, que vende todo lo que tiene por obtener esa perla? Y ayune diariamente de estación en estación, porque son numerosos los ladrones y las fieras salvajes en esa vía. El ayuno tiene que ver también con alejarse, ¿no?, de esas cosas que nos destruyen del mundo. En el proceso del trabajo interior hay que ayunar de las emociones infecciosas que nos dañan, de los odios, de los vicios, de los malos hábitos. De todo eso hay que ayunar diariamente. Ese es uno de los esfuerzos que hay que hacer en ese camino para conseguir esa perla de gran precio. Al que lleva pan consigo para el camino, perros negros lo devoran a causa de ese pan. El que lleva un vestido precioso de este mundo, del mundo, lo matan los ladrones a causa del vestido. Al que lleva agua lo destrozan los lobos por el agua, ya que tienen sed. Al que se preocupa de la carne y las verduras, lo desgarran los leones a causa de la carne. Si escapa de los leones, lo cornean los toros a causa de las vestiduras. Es decir, hay que despojarse de absolutamente todo lo que hasta ahora hemos creído como verdad absoluta. Y de esa forma seguir el camino hacia el interior. Ahí es donde están las respuestas. Nosotros en nuestro camino nos hemos cargado de todas estas cosas, ¿no? De los símbolos que menciona ahí, el pan, el agua, las verduras, los vestidos del mundo, de todas las cosas que hemos aprendido en nuestra falsa identidad desde que estamos pequeños. Nos colocaron un nombre, un número de identidad, una formación académica, una carrera profesional. Tenemos una creencia inculcada por nuestros padres. Hemos aprendido conocimientos, hemos trabajado, es decir, hemos construido alrededor nuestro una falsa identidad. Si nosotros queremos recobrar nuestra verdadera esencia, la esencia de nuestra existencia, hay que comenzar a despojarnos de todo eso. Y eso no quiere decir irse para un monte, eso no quiere decir abandonar la familia, como exponen, ¿no?, algunas sectas y filosofías que creen que esa es la explicación para dejar el mundo atrás. No, es estando dentro del mundo, entender que todo eso que hemos construido alrededor de nuestra identidad realmente no es lo que somos. Y comenzar a darle valor a lo que en esencia somos. Y es nuestro ser, la identidad interior de hombres universales. No somos un trabajo, no somos un colegio, no somos un conocimiento que aprendimos por ahí. No somos lo que nos dijeron que éramos. Somos mucho más que eso. Solo hay que comenzar a descubrirlo, pero para eso hay que dejar muchas cosas atrás. Cuando terminó de decirme estas cosas, suspiré en mi interior diciendo: qué grandes son las penalidades del camino. Ojalá nos diera Jesús fuerza para caminar por él. Me miró mientras suspiraba y se entristecía mi rostro. Me dijo: ¿por qué suspiras? Si conoces ese nombre, Jesús, y crees en él, él es el gran poder y lo concede, porque yo también creo en el Padre que lo envió. Cuando hablan de Jesús, realmente es el Cristo. Volvió a preguntarle: ¿cuál es el nombre del lugar al que te vas, tu ciudad? Me respondió: el nombre de mi ciudad es 9 Puertas. Alabemos a Dios mientras nos ejercitamos pensando que la 10ª es la cabeza. Bien, esta es la enseñanza que deja este documento apócrifo sobre el tema de las perlas, del reino de los cielos, de los cerdos. Y bueno, vemos cómo todo está relacionado. Además, para sumarle a esto, está el tema del Apocalipsis, ¿no?, que también mencionábamos la cita Apocalipsis 1, que fue el mismo hombre que se contactó con Juan y el mismo que vieron los apóstoles, el Cristo después de su resurrección. Acá en el Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces la piedrecita blanca es en el símbolo la misma perla de gran precio que está en el corazón del hombre. Es la memoria universal a la cual
está conectado nuestro corazón. Nuestro corazón nos provee la vida biológica, la vida física, pero a su vez nuestro corazón está conectado a una fuente universal. Él recibe la energía que procede de nuestro sol, obtiene una partícula de ella a través del nodo sinusal y toma esa energía verbo y la transforma en vida. Y esa energía verbo que él toma de nuestro sol, que a su vez es una energía que proviene de lo profundo de los universos, contiene la memoria de la creación. Y ahí en nuestro corazón se condensa la enseñanza y el conocimiento del reino de los cielos. En el corazón está la memoria del Padre Creador, que es esa energía que llega, ¿no? Que en el primer capítulo de Juan, del Evangelio, le llama el Verbo. El Verbo era Dios y todo por el Verbo fue hecho. En él estaba la vida y la vida que llega a nuestro corazón es la luz en los hombres. Entonces cuando el hombre logra en su proceso limpiarse, comienza a beber de la sabiduría que contiene esa memoria a la cual está conectado nuestro corazón. Y al estar conectados a esa memoria, estamos conectados a la ley. Y al estar conectados a la ley original, dejamos atrás todo vicio, todo error, toda manipulación, toda emoción negativa. Y esa es la dimensión del nuevo hombre, ¿no? Que hablaba Pablo, ¿no? Hay que dejar morir al viejo hombre plagado de vicios y transformarnos en ese nuevo hombre con una condición crística. Esa es la perla dimensional, ¿no? Porque no es que tengamos una piedra o una perlita ahí en el corazón. La perla es el Cristo, el cristal dimensional al cual nuestro corazón está conectado en la dimensión del espíritu. Eso para que lo entendamos. Ahora, el tema de los cerdos de esta cita, que está relacionado con los demonios y que yo les decía que era muy bueno pues que viéramos el video de los Goyim. Los Goyim, la palabra Goyim, una de las traducciones que tiene desde la perspectiva hebrea es la palabra cerdo. Goyim y cerdo está relacionado. Es decir, que los hebreos, como yo explicaba en ese video, que nos comparan o nos ven como seres inferiores a ellos, nos dicen a nosotros los cerdos, nos comparan con bestias. Pero quienes realmente son los cerdos son ellos, no el animal. No estamos hablando del animal, no los estoy comparando con el animal, sino que estoy haciendo referencia al símbolo que se utiliza en esta enseñanza y en la enseñanza de la otra cita que está por acá, que habla de que no se le den a los cerdos perlas. Aquí lo que está haciendo referencia es a una raza oscura que está relacionada con los demonios. Entonces cuando Jesús saca a los demonios de ese hombre y luego se los pasa a los cerdos y ellos terminan suicidándose, lo que está enseñando es que hay una raza de demonios que atormenta a la humanidad, así como atormentaban a ese hombre de la enseñanza. Y esa raza de demonios ya sabemos quiénes son. Los dueños del mundo, los dueños de la élite, los que físicamente son iguales a seres humanos, pero dentro de ellos habitan entidades. Esos son los cerdos. Entonces dice la enseñanza que no les demos perlas a los cerdos. Es decir, que no nos dejemos someter y seguir doblegando por su sistema de control. No permitamos que nos sigan devorando el tiempo de nuestro pulsar, de nuestro corazón. Esas son las perlas que no debemos seguir regalando, seguir botando. No permitamos que esa élite nos siga manipulando en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Eso es no seguirle dando perlas a estos cerdos, demonios que están detrás del control global. Esa fue la enseñanza que quiso dar Jesús allí, porque si le seguimos dando perlas, si le seguimos dando nuestro tiempo, entonces no podremos conectarnos con esa dimensión interior que Jesús muchas veces enseñó como el reino de los cielos. Mientras sigamos atados al mundo de manipulación que estos cerdos han creado alrededor nuestro para no dejarnos avanzar, mientras sigamos conectados a eso, el camino será cada vez más difícil para nosotros. Esa es la enseñanza que Jesús quiso hacer. Mientras ellos nos ven a nosotros como los cerdos, como los goyim, realmente los cerdos son ellos. Los demonios en cuerpos humanos que han hecho todo lo posible para que el ser humano no avance. Y para finalizar tengo este último apartado, en este caso de la profecía de los 9 tiempos, que también menciona el mismo símbolo. Por acá dice en un apartado del 9º tiempo, de los 9 tiempos, ya esto es hacia el futuro, ¿no? El tiempo de las armas ya pasó.
el hombre regresa con fuerza renovada a la vida espiritual. Esa conexión, esa dimensión que nos demanda un camino de esfuerzos, de dejar muchas cosas atrás, que era lo que veníamos hablando. Y eso hay que hacerlo para llegar a esa vida espiritual que siempre se nos ofreció. Recuerdan al vendedor, perlas, perlas, que iba por la ciudad caminando para ver quién las quería, ¿no? La luz y el mensaje de las estrellas siempre nos ha ofrecido esas perlas en el símbolo. Y a la que nunca llegamos, porque nos comportamos muchas veces como los ricos, esos que miraban, despreciaban y seguían con su vida. Se celebra el nacimiento de la nueva vida. Los hombres serán aquí verdaderos hermanos, amigos y hermanos de verdad. Y cantarán con la voz del nuevo día. Entonces miren lo que dice acá. La relación y conocimiento con Dios, esa verdadera conexión con nuestro ser interior, ese es el conocimiento y la relación con Dios, con la divinidad que llevamos por dentro. Será en esta generación, hacia el futuro, la perla preciada del saber. Ahí está el símbolo. Esa es la perla de gran precio. La paz de ahora fue siempre la decisión de ustedes los hombres. La negaron y la despreciaron. Despreciamos las perlas. No las quisimos, preferimos las riquezas de la falsa espiritualidad. Ahora conocen el precio que nunca se debió pagar. No lo olvidéis nunca. Ese nuevo mundo que las profecías anuncian es el reino de los cielos traído a la tierra. Y así esa enseñanza muestra cómo solo el Cristo, el hombre transformado, puede lograr esa condición. No hay de otra. No hay gurúes, no hay pastores, no hay curas que hagan el trabajo por nosotros. Solo el hombre que decide ir por el camino correcto puede alcanzar esa nueva dimensión espiritual. Lo vende todo por esa perla de gran precio, que era la enseñanza del documento apócrifo. Y bien, esta es la reflexión y la enseñanza que nos deja toda esta experiencia en la vida de Jesús con el tema de los cerdos, los demonios, la perla de gran precio, el reino de los cielos y bueno, todo lo que estuvimos hablando. Déjenme por ahí en los comentarios qué les pareció todo esto, toda esta interpretación, toda esta propuesta interpretativa que les acabo de compartir. Y no es nada más por esta ocasión. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.